Buenos días, jóvenes. En este día vamos a concluir nuestro programa. Son ya la clase es 11 y 12. He decidido juntarlas porque creo que los dos temas van de la mano y es más sencillo y menos aburrido para ustedes que las escuchen de esa manera. Y les voy a compartir la pantalla de lo que les voy a enseñar el día de hoy. Aquí está. Bienvenidos entonces a la clase final, ¿verdad? Los últimos dos temas que vamos a tocar en esta ocasión. Probablemente recordarán que la gráfica que les presenté al principio, que es esta que ven ahí, tiene un eje central. El eje central generalmente es el menos gustado de todos, pero es el que permite el logro de objetivos de manera más eficiente. Cuando ustedes miran películas de detectives y policías en los Estados Unidos, en cualquier momento de la película siempre hablan de que alguien tiene que quedarse a hacer el papeleo, ¿sí? Es una obligación establecida en los manuales de funciones. Si ustedes tuvieran acceso alguna vez a un manual de funciones de los Estados Unidos, en algunos casos del gobierno, que son muy particulares, todo está debidamente protocolizado. Y siempre arriba de alguien hay alguien que es supervisor y responsable por las actividades que realiza. En el tema de la burocracia es igual. En el caso de Guatemala, el tema de la burocracia tiene la debilidad que hay un burócrata encima del trabajo que ustedes hacen, pero es incapaz de evaluar, porque el que está encima de él, por nivel de autoridad, tampoco lo puede hacer bien. Entonces, la mediocridad se derrama desde la máxima autoridad hasta el último de los empleados y funcionarios de un gobierno si no existe una verdadera herramienta de control. Les puedo mencionar las auditorías, les puedo mencionar las oficinas de Contraloría, la misma Contraloría General de Cuentas, incapaces de cumplir sus funciones, y la corrupción campea, porque el sistema no tiene los controles necesarios. Hoy vamos a trabajar el proceso de seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Por eso les decía que junté las dos clases, porque creo que es importante que se manejen los dos temas, porque van de la mano, y vamos a establecer las razones por las cuales es tan importante el control. Vamos a empezar con seguimiento. Seguimiento es el proceso que les favorece a ustedes durante la realización de la implementación de una política pública, porque es el que permite extraer información del proceso, identificar de manera cuantificable, incidencial o incluso medible los factores de éxito. Si estamos hablando, y vamos a poner como ejemplo una política pública de fortalecimiento económico para las personas de la tercera edad, se ha diseñado, se ha hecho la prospección y se ha identificado que los adultos mayores pueden dedicarse a labores de oficio que les permitan generarse ingresos. Esa política pública tiene como característica que el emprendedor mayor de 60 va a producir bienes en sus casas junto con su familia o con sus obreros, si es que los tiene, y va a salir al mercado a vender sus productos. Herramientas de medición están los volúmenes de ventas, el mejoramiento de la calidad de sus productos, los precios que manejan y la cantidad de personas de la tercera edad que se acogen a este proyecto dentro del marco del programa y logran alcanzar mejoras económicas en sus ingresos. El seguimiento, entonces, eso es el ejemplo que vamos a utilizar para poder entender estos dos temas.
El seguimiento constituye un elemento esencial para alcanzar el objetivo de las políticas públicas y se define desde el mismo principio. Es una herramienta también, ojo, que permite calificar el desempeño de las instituciones que están involucradas en la implementación de una política. Una política pública que se implementa en el tema de mejoramiento de las capacidades productivas de las personas de la tercera edad puede ser el Ministerio de Economía, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cualquier otra entidad del Estado que influya o que participe dentro del marco de la ejecución de esa política pública. Entonces el seguimiento también incluye ver la forma como las instituciones responden a sus obligaciones como instituciones del Estado. Hay 4 elementos, 4 pasos fundamentales para que se cumpla el proceso de seguimiento de una política pública. El primero es que tenemos que saber que la política pública debe tener desde antes de que se implementen aquellos parámetros mínimos y máximos. ¿Qué es esto? Los pisos y los techos que van a calificar como exitosa una política pública. Mediciones, encuestas, muestreos, estadísticas que faciliten identificar si están las acciones realizadas dentro de los parámetros que se consideraron como de éxito. La cantidad de productos que los mayores de 60 años están fabricando a la semana, la cantidad de productos que ellos están vendiendo a la semana, el mejoramiento de la calidad de los productos y por lo tanto el incremento en los precios que les favorece a tener mayores utilidades, etcétera. Por otro lado, esas herramientas utilizadas para establecer los parámetros tienen que ser vaciadas, como les mencionaba en las películas de los detectives, vaciadas en formularios que se trasladan a las autoridades superiores, reportes, documentos en donde se establece la calificación que podría llegar a tener un incremento en la producción de los bienes de los mayores de la tercera edad, los mejoramientos de precios o la cantidad de obreros que ellos están subcontratando para el trabajo que estoy realizando. Esos reportes llegan a manos de los tomadores de decisiones. También hay un control en el tema de los cronogramas. Y esto porque favorece una trazabilidad. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en que se está implementando la política hasta el momento en que se evalúa su éxito al final, tiene que haber un proceso en donde se identifican cómo los factores de incidencia de la política pública están cumpliendo sus fines, están mejorando la calidad de sus objetivos planteados, están siendo eficientes o eficaces. Ese momento también se va identificando dentro del proceso, porque eso genera al final una experiencia y favorece la implementación de nuevas políticas públicas. ¿Por qué menciono a Gantt? Porque en el proceso de cronografiar una política pública y el proceso de ir haciendo programas pilotos, regionalizando las actividades que se van realizando, etcétera, se tiene que identificar por tiempos en el proceso de la formulación. Y ahí, en el tema de supervisión de esta política pública, tiene que existir una identificación de las temporalidades de ejecución que también se reportan y que sirven para cumplir con el último paso, que es ver si es necesario reconfigurar las estrategias. Cuando ya se tienen los reportes de lo que está sucediendo y los tiempos en que se está suscitando, los tomadores de decisión tienen la capacidad, dándole seguimiento, de ver si necesitan modificar sus estrategias. El seguimiento como herramienta de éxito lo defino en 2 frases. La primera, si no hay un seguimiento, si no hay una supervisión, las probabilidades del éxito se reducen. ¿Por qué? Porque no se logran identificar fenómenos no previamente planificados si están llegando a afectar el logro de los objetivos. Hablando de manera positiva, el hecho de que exista un seguimiento favorece a identificar si hay factores que puedan involucrar el fracaso del proceso y se puedan modificar a tiempo. El control utiliza parámetros de medición que facilitan la conversión de las estrategias.
si es que hay elementos que evolucionan durante la ejecución de las mismas. Ponemos un ejemplo. Resulta que vamos a la misma política, a la política de los señores de la tercera edad como emprendedores. Resulta que ellos están produciendo mejor, tienen acceso a mejores materias primas, han logrado conseguir financiamiento y están produciendo más. Pero resulta que la coyuntura de la pandemia, el hecho de que hay un sistema de control del Estado que prohíbe la salida de las personas de la tercera edad a la calle, es que no están pudiendo mercadear sus productos. Uno de los planteamientos de la política para apoyar el emprendedurismo de las personas de la tercera edad es que tienen que tener un mejor nivel de venta. Pero si ellos no pueden salir de sus casas por esta coyuntura, esos niveles de venta se caen. Entonces, es momento en que después del seguimiento que identifica esta problemática, los tomadores de decisiones invitan a voluntarios jóvenes. Estos voluntarios jóvenes llegan a las casas de los señores de la tercera edad, recogen su producto y lo van a mercadear. Ellos se encargan de vender los productos de los ancianos. En ese momento se hizo una intervención. Regresamos a la pantalla anterior. En el momento en que la medición reportó que en el periodo de tiempo de producción, perdón, de comercialización no se estaban vendiendo, se reconfigura la estrategia y se logra conseguir una herramienta nueva, que es la participación de jóvenes voluntarios que van a las casas de los señores de la tercera edad a recoger sus productos y a llevarlos al mercado. Ahí se muestra entonces que la herramienta favorece el cumplimiento del objetivo, porque se logró hacer el cambio en el momento oportuno, al tener una coyuntura nueva. Ese es un factor incidencial y se logró cumplir con el objetivo. Eso es el tema de seguimiento. Cuando hablamos del tema de evaluación, perdón, faltaba esta presentación. En el tema del seguimiento hay un gran vacío legal. A pesar de que hay 3 leyes que obligan al gobierno a ejecutar la evaluación, el seguimiento, verificación de las políticas públicas, no hay acciones punitivas para el político, para el funcionario que no cumple con hacer ese proceso. Si no hay castigo, la regla se convierte meramente en un enunciado. En la ley del organismo ejecutivo se obliga a la autoridad rectora a evaluar las políticas públicas de cada sector. El Ministerio de Salud tiene que evaluar si se está haciendo bien la ejecución de las políticas públicas sobre desnutrición, sobre maternidad, mortalidad materna, etc. En el caso de la política que tenemos de ejemplo sobre el emprendedurismo de mayores de la tercera edad, entra el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía, entran secretarías de atención a la tercera edad, el ICS, etcétera, entidades que tienen la obligación de ver que hayan cumplimientos en los fines propios de cada una de ellas que se relacionan con la política pública. Probablemente ellos son miembros de ese consejo tomador de decisión de esa política pública. Pero no hay una acción punitiva detrás si no lo hacen. Entonces ahí se rompe el esquema del círculo virtuoso y exitoso de la política pública. La otra ley es la ley de los consejos de desarrollo, que también obliga a verificar que se están ejecutando correctamente las políticas públicas. ¿Se recuerdan? Ese es uno de los temas de la descentralización. El hecho de que el ciudadano común y corriente puede evaluar si se están cumpliendo con los fines y se está utilizando el dinero de manera eficiente. Por último, la ley orgánica del presupuesto, que obliga a una evaluación anual del cumplimiento de los planes. Y esa es aquel famoso documento que sale el día 14 de enero del segundo año de gobierno, en donde pasan un reporte, dicen de acuerdo a las leyes normalmente aceptadas de contabilidad, los dineros se usaron correctamente. ¿Quién gana ahí? Nadie. Vamos entonces al proceso de evaluación, que es la fase final del proceso de seguimiento. Este proceso de evaluación favorece a que se documenta la implementación de la política pública y sirve como historia para los investigadores sociales o para aquellos que están generando nuevas políticas públicas. Se evalúa el cumplimiento, hay una trazabilidad y se va viendo si efectivamente los índices se fueron mejorando en la medida en que se habían planeado. Se demuestran los impactos
Los resultados y cambios en la población objetivo, esta se va junto con el índice anterior, el inciso anterior, porque al evaluar el cumplimiento se establece si efectivamente hay un impacto, si hay resultados y si hay cambios en la población, en el universo poblacional que se fue objetivo. Alimenta la base de datos de evidencia. ¿Por qué? Porque es importante llevar un control. Ahí está. Al alimentar la base de datos de evidencia ya se sabe que la población reacciona de X o Y forma al uso de materiales sintéticos. Los ancianos de la tercera edad prefieren utilizar el cuero natural en lugar del cuero artificial, porque con el cuero natural tienen más capacidad de diseñar productos más resistentes, mientras que con el cuero artificial tienen que venderlo a menor costo y a menor calidad, por lo tanto se reduce su mercado. Es un ejemplo, ¿verdad? Las lecciones aprendidas se identifican, se establecieron correctivos, apareció una pandemia y se tuvo una acción correctiva, y debería de ser importante, pero para Segeplan lo es, proveer datos para rendir cuentas. Contraloría no va a hacer nada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay una acción punitiva y no es una entidad independiente. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? En el marco de las acciones que Segeplan ha propuesto en el manual que utilizamos como herramienta bibliográfica, plantea 6 preguntas. Básicamente, si se lograron los objetivos de la política. El seguimiento y la evaluación procuran establecer respuesta para esas 6 preguntas. ¿Las actividades lograron los resultados? ¿Fueron suficientes dentro del marco de los plazos establecidos? ¿Hay factores externos que condicionaron el alcance? ¿Cómo se actuó con ellos? Factor externo, COVID. ¿Cómo se actuó? Se encontraron voluntarios. ¿Sí? ¿Cómo se utilizaron los medios que tenían disponibles para ejecutar las acciones? Desperdicio, reducción de la eficiencia. ¿Sí? Cantidad de personas beneficiadas, no llegaron todos los medios, con todos los medios disponibles, se redujo la capacidad eficaz. ¿Se lograron los resultados cuando se realizaron esas actividades? Esa es la respuesta final en la evaluación y seguimiento de una política pública. ¿Por qué es tan importante la supervisión y por qué yo he reiterado ese tema durante todo el curso? Porque en el proceso de gestión estratégica de la información eso favorece el cumplimiento de los objetivos. Si ustedes tienen una planificación bien diseñada y supervisan que efectivamente se cumplan los pasos que ustedes proveyeron, el resultado tiene que ser el éxito. Si hay fenómenos encontrados a tiempo, gracias a la supervisión, y hay acciones correctivas, el éxito sigue siendo asegurado. El objetivo es mantener un continuo flujo de información que permita establecer si los procesos cumplen su función. Las supervisiones están notificando exactamente qué es lo que sucede durante la implementación y se toman las medidas correctivas en su momento. En algún momento se puede modificar la meta final solo en casos de calamidad pública. Que los jóvenes no pudieran vender los productos de los ancianos. Que el Estado dejara de financiar estos proyectos con el ánimo de reencauzar el financiamiento de estos proyectos al equipamiento de hospitales debido a la pandemia. Cosas como esas pueden suceder, pero eso no reduce el hecho de que la política pública tiene que tener bien enmarcadas sus funciones. Ninguna política pública puede considerarse exitosa si no llena a cabalidad sus fines. O sea, si no se cumplieron con los objetivos, la política pública fue un fracaso. Y ninguna política pública va a poder funcionar correctamente si no hay un control durante el proceso. Y eso me regresa a nuestra primera plática del curso, al factor control. Y dentro del factor control, los resultados esperados en esta gráfica. No importa cuál sea la implementación, todas las políticas públicas son como engranajes que favorecen el cumplimiento de los fines del Estado. Cumplimientos constitucionales, o sea, el Estado está para lograr el bien común. Y para lograr el bien común no necesitamos a un Superman de presidente. Necesitamos a un funcionario mandatario. Ojo, un mandatario no es el que manda. Un mandatario es el que tiene que hacernos los mandados, porque los mandatarios somos nosotros, los mandantes o los que mandan somos nosotros como ciudadanos. Elegimos a alguien a quien le vamos a hacer
que nos siga y nos cumpla los mandados. El mandatario tiene que cumplir políticas públicas para que a nosotros nos regrese la inversión que hacemos en el Estado pagando impuestos en bienestar social, ¿sí? En el logro del bien común. Y para terminar, termino donde empezamos, eficacia y eficiencia. La política pública busca alcanzar esa relación de color naranja entre la eficiencia roja y la eficacia amarilla, los objetivos para los cuales está diseñada la política pública. Es un tema que a mí me apasiona, o sea, yo puedo seguir hablando todo el día. Y es el tema para el cual he tenido la oportunidad de interactuar con ustedes. En este momento paso a revisar sus tareas y a tomar una decisión sobre cómo vamos a manejar el tema del examen final. A mí me parece la idea que proponen ahí dos alumnos, pero voy a leer los demás comentarios y después les voy a hacer saber mi decisión. Mientras eso sucede, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, de haber compartido a pesar de esta problemática y espero verlos muy pronto. Así es que siempre para adelante y con todo. Buena suerte.